Hola, Dios les bendiga a esta reflexión de esta noche. Vamos a dar inicio en unos momentos. Vamos a esperar que ahí se vayan conectando para empezar a dar inicio. Buenas noches. Ahorita en un momento comenzamos, ahí que se vayan conectando. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, vamos a dar inicio a la reflexión. Sí, vamos a hacer una pequeña oración y para dar inicio a esta reflexión. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, este momento, Señor, que podemos dedicar, Señor, para recoger nuestros pensamientos a ti, Señor. En esta hora te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando a nuestros corazones, esté hablando a nuestras vidas, Señor. Que esté ministrando nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, nuestra alma, y que podamos estar atentos y apercibidos a lo que tú nos quieres hablar en esta noche. Mi Dios, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles acerca de un versículo, de un pasaje de la Biblia y también de un personaje de la Biblia también muy conocido por ti y por mí. Ya si tienes ya tiempo en el Evangelio, vamos a hablar acerca del llamamiento, del llamado que Dios le hizo a un profeta. Vamos a hablar del profeta Jeremías. Y quiero que me acompañes ahí en el libro de Jeremías, ahí en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 4 al versículo 7. Jeremías 1, versículo 4 al 7. Men dice así, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mandé. Amén. Y yo quiero hablar aquí acerca, es una reflexión pequeña, y quiero hablar aquí acerca de tres cosas de las que Dios expresó a Jeremías, ¿sí? Cuando le hizo este llamado. Sí, tres cosas que Dios dice y que nos quiere recordar a ti y a mí, ¿sí? Y el primero que le dice a Jeremías en el versículo
en el versículo 5, que le dice Jehová a Jeremías, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Sí, aquí Dios le dice a Jeremías que lo conoció. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Sí, es un verbo que utilizó Dios hacia Jeremías para animarlo, para expresarle lo que había en él, para se podría decir hacerle ese llamamiento a Jeremías, y utilizó Dios este verbo, te conocí. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando Dios le dice a Jeremías, te conocí. Le quiso decir es que puse mis ojos en ti y te escogí. Y es lo que Dios nos dice a ti y a mí cuando aceptamos la salvación, ¿sí? Ese regalo que Dios nos dio, que nos hizo a través de su Hijo Jesucristo. Él nos dice a ti y a mí, yo te conocí, yo puse mis ojos en ti antes de que te formase en el vientre. Sí, yo te conocí, yo ya te había visto, yo ya te había separado para mí, yo puse mis ojos en ti y te escogí. Sí, y conocer, y este verbo conocer es, sí, significa tener información de la persona. Y sabemos que Dios nos conoce a ti y a mí desde la coronilla, ¿sí? Hasta la planta de nuestros pies. Él antes de que tú nacieses, Él ya te conocía. Él ya había puesto tus ojos en ti. Ya te había dicho a ti, no sé, Ceci, veo que está aquí conectada, al pastor, a la pastora. Yo ya te escogí, yo ya antes de que tú nacieses, ¿sí? Sí, yo ya te había escogido, yo ya había puesto mis ojos en ti y yo ya te había escogido para tal propósito que cumplieras aquí en la tierra. Y otra cosa que Dios le dice a Jeremías y que también nos dice Dios a ti y a mí, le dice en el mismo versículo, en el 5, dice, antes que nacieses, Dios conoció, o le dice Dios a Jeremías, te conocí antes de que te formase en el vientre. Y luego le dice, y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Y qué quiere decir esto? Santificar o ser santo quiere decir apartado, ¿sí? Separado. Entonces, Dios ya había dado a Jeremías ese llamamiento santo, sí, un llamamiento santo para una función específica, sí, y sabemos lo que Jeremías, la función que hizo Jeremías en esta tierra, en el tiempo de que Israel estaba en una situación muy mal, muy difícil, y Dios ya lo había separado, yo ya lo había santificado, sí, ya lo había separado para ese llamamiento santo que en un futuro, sí, en crecimiento, él le hacía y que se le presentaba en esta ocasión. Y la tercera cosa que Dios le dice a Jeremías y nos dice a ti y a mí y nos recuerda, le dice, te di por profeta a las naciones. O sea que Dios ya tenía un destino, ¿sí? Un propósito para Jeremías. Te destiné, ¿sí? Él ya tenía determinado el futuro de Jeremías, ¿sí? La función, lo que él iba a venir a hacer en su función, el llamamiento que él tenía sobre este mundo. Y luego vemos la respuesta que dice Jeremías. Dice, y yo dije, habla Jeremías, dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y yo a este tema le he puesto, no te excuses, porque vemos cómo Jehová, cómo Dios
le habló de esta manera: yo ya te conocí, yo ya te santifiqué, yo ya te di por profeta a las naciones. Y este Jeremías tuvo una excusa para con Dios. Le dice: es que yo no sé hablar porque soy un niño. Este Jeremías se sentía sin la madurez probablemente para dirigirse hacia una multitud. Probablemente Jeremías, en lo que estaba ahí leyendo, tendría aproximadamente era joven, como unos 20 años, aproximadamente por ahí. Entonces, para ese llamamiento que Jesús le había dado, para esa función de gran responsabilidad que Dios le estaba asignando, pues él se sentía que no sabía cómo dirigirse, cómo expresarse. Y esta fue la excusa que Jeremías dio ante el llamamiento que Dios le estaba dando. Y vemos que Jesús ya tenía trazado su futuro, o sea, él ya lo había visto. Él ya había visto todo lo que probablemente él iba a padecer, pero también lo que él iba a hacer, ¿sí? Por el llamamiento santo que él le estaba dando. Y él se excusó. Y otra persona que también podemos ver que cuando recibió ese llamamiento que tuvo una excusa también lo podemos ver en la vida de este Moisés. Pero vemos aquí cómo, a pesar de eso, Dios lo sigue animando. Porque en el versículo después, a partir del 8, Dios le dice a Jeremías: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Cuando Dios te hace un llamamiento, o cuando te llama para alguna función específica, Él no te va a aventar al ruedo así porque sí, sino Él te va a equipar, Él te va a capacitar, Él te va a ungir para que tú puedas realizar esa función, o esa función que Él quiere que tú hagas. Y yo te invito a que tú no te excuses en tus debilidades o en tus incapacidades, porque Dios dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En aquello a lo mejor que tú te sientes débil, que no eres buena, que Dios, es que yo no me siento capaz de hacer esto, lo otro, ahí Dios, si tú te sometes a Dios, si tú buscas la dirección de Dios, buscas su presencia, Él, en aquello que tú eres débil, en aquello que tú crees que no lo puedes hacer, ahí es donde Dios va a perfeccionar su obra, donde Dios te va a perfeccionar y te va a hacer fuerte en esa debilidad, o en esa incapacidad que tú crees que tienes. Y vemos, a lo mejor, y yo también estaba meditando en esto, a lo mejor tú eres una persona que tú sabes que Dios te ha hecho la invitación para que hagas algo, o está en tu corazón el anhelo de hacer algo en el reino de Dios, y tú te has excusado por X cosa, ¿sí? X o Y cosa. Y Dios te dice que no te excuses, ¿sí? Que no temas, porque Él va a estar contigo. Él te va a capacitar, Él te va a ungir, ¿sí? Y tu presencia irá contigo. Y a lo mejor tú eres una persona, un hermano que ya estás en el camino, ya estás haciendo, trabajando en el llamado que Dios te hizo. Y a lo mejor te puedes encontrar en una situación como más adelante le pasó a Jeremías, que no quiso seguir, sí, que él quería dejar, que él ya no quería hacer a lo que Dios le había mandado hacer. Y eso lo podemos ver en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 20, en el versículo 7 y en el versículo 9. Ahí vimos que Jeremías dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido.
más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Sí? Y luego en el versículo 9 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Aquí vemos cómo Jeremías quería alejarse del propósito, del llamado que Dios tenía para él. Pero vemos aquí que el Espíritu de Dios lo redarguyó. Dice que aquí él se expresa que había un fuego ardiente metido en mis huesos, ¿sí? Traté de sufrirlo y no pude. Sí, porque sabemos que el llamado de Dios, ¿sí? Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Y lo podemos ver ahí en Romanos 11:29. Ahí dice que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Y cuando tú y yo a veces nos sentimos estamos o nos podemos sentir en esa situación como Jeremías, que estamos desanimados, que podemos estar desanimados por cualquier causa o cualquier situación que tú estés pasando. Cuando tú ya tienes ese llamado de Dios, ¿sí? Nos podemos sentir y nos podemos identificar con Jeremías que dice, hay algo en mis huesos, hay algo dentro de mí que no me puede hacer o que no puedo dejar de hacer a lo que Dios me ha llamado. Y si un profeta como Jeremías, ¿sí? Pasó por esta situación, a veces tú y yo también podemos sentirnos en algunas ocasiones vulnerables, pero ahí está Dios, ¿sí? Ahí está su Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece, que nos seduce, ¿sí? Que nos atrae a Él, ¿sí? Para que luchemos, para que nos levantemos, ¿sí? Aquí dice en el capítulo 20, versículo 7, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Sí, cuando Dios, le expresó estas palabras a Jeremías, que antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahí Dios estaba seduciendo a Jeremías en ese llamamiento, con lo que él se expresaba de él. Y Dios te quiere recordar a ti que a lo mejor estás desanimado, o a veces pasa por tu pensamiento pues hacer se puede decir una pausa a lo que estabas haciendo en el reino de Dios. Dios te quiere recordar, yo ya te conocí, yo ya te santifiqué y yo ya te di, o sea, yo ya te destiné a algo, ¿sí? Y yo te quiero invitar a ti que a lo mejor quieres hacer algo en aquello que Dios ha puesto en tu corazón, pero que a veces tú sientes que no lo puedes hacer o de que no eres capaz. Sí, que no te excuses, que no pongas excusas, sino pídele dirección a Dios. Y también a ti, a mí, que probablemente a veces nos hemos sentido desanimados, ¿sí? O queremos tirar la toalla, por así decirlo. Dios te recuerda que Él ya te conoció, ¿sí? Él ya puso tus ojos en ti, ¿sí? Él ya te santificó, Él ya te separó, ¿sí? Y Él ya te destinó, Él ya tiene determinado aquello que tú quieres, y que el llamado que Dios te ha dado es irrevocable, ¿sí? Por eso el Espíritu Santo siempre está redarguyéndote, siempre está redarguyéndome, ¿sí? Para que volvamos a Él,
volvamos a estar en su presencia, sí, y a seguir haciendo aquello que Dios nos ha llamado. Sí, en esta hora pues vamos a orar por esta reflexión, y vamos a también estar orando ahí por una petición que fue expuesta ahí en las redes sociales. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu palabra viene a nosotros a tiempo, Señor, fuera de tiempo también, Señor. Muchas gracias porque tú eres bueno, y en esta hora te pido que tú nos des ese valor, que tu Espíritu Santo nos dé ese valor, esa empuje, Señor, para nosotros hacer aquello a lo que tú nos has llamado, Señor. Y que si por alguna causa, Señor, estamos o están desanimados, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, nos redarguya, Señor, y que tu Espíritu Santo siga hablando, nos siga incomodando en aquellas cosas, Señor, que tú quieres que nosotros nos alejemos, Señor, para poder, Señor, trabajar bien, para poder hacer las cosas bien, Señor. Que sea tu Espíritu Santo cada día obrando en nuestras vidas, Señor. También te pedimos por nuestra hermana Lupe, Señor, que está delicada de salud, Señor. Yo te pido que tú seas el que esté sanando, quitando todo malestar, Señor, todo problema de salud, Señor, que ella ahorita tenga, Señor. Tú ahí, Señor, tú estés fortaleciendo su salud, Señor, y que tú sanes, que tú quites toda dolencia, toda alteración, Señor, en sus índices de no sé, depresión, de azúcar, cualquier padecimiento que ella esté teniendo, Señor, tú los controles, Señor, que tú traigas paz a su vida, Señor, confianza y fe, Señor, y que tu mano sanadora, Señor, esté ahí, Señor, con nuestra hermana, Señor. La ponemos en tus manos creyendo, Señor, que tú obrarás, Señor, en su vida. Muchas gracias, Señor, y en esta hora que te pedimos también que nuestro sueño sea grato, Señor, que podamos descansar y reposar, Señor, en esta noche. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en nuestro culto general del viernes a las 7:30 de la noche. El sábado pues tenemos reflexión kids a las 7 y reflexión para los adultos a las 10:30 de la noche. Dios te bendiga, que pases buenas noches. Hasta luego.